partido del grupo A masculino, Venezuela terminó venciendo de manera contundente, sin tener reparos contra Surinam 21-10. Luego Venezuela también terminó venciendo en femenino por el grupo C 15-9 al elenco de Bolivia. Ya para ir cerrando la jornada, los equipos de Argentina y Bolivia jugaban en masculino. Victoria también antes del tiempo reglamentario del equipo argentino 21-13. Después Brasil y Argentina en el grupo B femenino animaban otro de los grandes choques que se esperaban en la jornada. Victoria de Brasil 14-8, y con eso Argentina de manera inesperada terminaba siendo última en su grupo, en el grupo B femenino, por detrás de Brasil y de Paraguay. Ecuador, que también metió nota en el día 1 venciendo al equipo guaraní, al equipo de Paraguay, sobre la hora en un partido polémico. También se llevó los puntos con un lanzamiento sobre la hora, faltando 3 décimas de partido. Ecuador sacó de la galera un tiro de 2 y se llevó el partido. Chile después terminó cayendo con Colombia en otro de los resultados. Venezuela también terminó venciendo a Brasil en un partido emocionante ya sobre el cierre del día 1 en masculino, para quedarse con el grupo, para poder sumar también la mejor posición dentro de lo que es la rama de masculina en el Sur. Y por supuesto la victoria de Venezuela sobre Uruguay en femenino. Después ya por supuesto con el cierre de la jornada, los encuentros que se van desarrollando entre Uruguay y Argentina, Brasil-Paraguay y Chile-Paraguay. Así, de esta forma, mañana tendremos los datos precisos de lo que será la jornada del día número 12, donde se tendrán que dar los cruces y por supuesto ya la disputa de las medallas. Presentando a Paraguay, Luz Ramírez. La actividad del skate se ha desarrollado en el Comité Olímpico Paraguayo, en su sede de Luque, justamente en el skate park. Esta jornada de domingo ha tenido las finales, tanto en competencia masculina como en femenina. Vamos a comenzar hablando de lo que ha sido la gran presentación de Brasil, que se ha llevado 2 medallas, la de oro y la de plata. En esta oportunidad, en estos Juegos, lo han hecho Gabriela Pereira Maceto, con 170.99 puntos, seguida por su compatriota carioca Carla Carolina dos Santos Silva con 159.99 centésimas, y completando el podio con el bronce, Jazmín Alexandra Álvarez Bedoya con 129.65 en su puntuación final. En el skate femenino, que inició su actividad durante el día sábado, en la previa de la apertura de estos Juegos Asunción 2022 en los Juegos Suramericanos, y que tiene la modalidad street, con esta simulación de circuitos callejeros para este deporte, que ha sido incorporado como parte del ciclo olímpico oficial en Tokio 2020, y que en este nuevo ciclo olímpico, que finalizará en París 2024, tendrá su segunda oportunidad, esta vez con mayor presencia de público. Decíamos, ha tenido el skate femenino sus finales, esto en la modalidad de 2 pasadas de 45 segundos de manera libre, y luego los 5 intentos a la mejor prueba para obtener la mejor calificación. En cuanto al skate masculino, podemos decir que también han sido 2 pasadas de 45 segundos y con la posibilidad de ejecutar una prueba 5 veces, marcando la puntuación de cada una de esas instancias por parte de los jueces y de las juezas para seleccionar aquella de mayor numeración. El que ha superado todos los estandartes es quien llegaba como favorito y quien le entrega a Perú su primera medalla en estos Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Hablamos de David Anderson Tuesta Mota, que obtuvo 355.31 unidades por parte de los jueces y de las juezas, que a través de su sistema de puntuación premiaron todo lo que presentaron allí en la pista. Hablamos de dificultad, de la postura, de estabilidad, de originalidad y también de fluidez en el desarrollo de sus presentaciones. El peruano con la primera ubicación con el oro, entonces, seguido por el colombiano, que ha obtenido su medalla de plata, Jean Carlos González Ortiz, con unas cuantas centésimas alejadas
del peruano, 324.65, lo que han ejecutado los jueces a partir de su demostración. Y completa Brasil, que se lleva una nueva medalla en skate, 3 en total entonces. Joao Lucas Alves Miranda Rodríguez con 309.99 unidades. Es todo lo que se ha desarrollado hoy, con diferentes presentaciones, con esas exhibiciones que tienen también la posibilidad de generar combinaciones dentro de los movimientos, los soles, los flips, los giros en el aire, también las diferentes posiciones que han podido ejecutar los competidores y las competidoras en una convocatoria impresionante, con el público vibrando en el skatepark de Asunción. Primer día de competencia de los Juegos Suramericanos, es el momento de tiro con arco. Hoy se han disputado 4 disciplinas: individual recurvo femenina, hoy fue la ronda clasificatoria, donde la colombiana Ana María Rendón logró la primera posición, Ané Marcel de Brasil la segunda posición y Ana Luisa de Brasil también la tercera posición. Mañana se va a jugar la final de esta categoría. Así también se jugó hoy el individual compuesto femenino en la ronda clasificatoria también, donde igual que en tiro con arco recurvo, acá también Colombia, Sara López logró la primera posición, Alejandra Milena Usquiano de Colombia también ha logrado la segunda posición, y María Valentina Suárez de Colombia la tercera posición en el reclasificatorio, que mañana jugarán la final. En cambio, en el individual recurvo masculino con tiro con arco, ronda clasificatoria jugada en el día de hoy, el brasilero Marcos Vinicius logró la primera colocación, José Antonio Enríquez de Colombia la segunda, y Daniel Felipe Pineda de Colombia la tercera. Eso estamos hablando del individual recurvo masculino. Y por último, individual compuesto masculino, también ronda clasificatoria. Otra vez Colombia se quedó con la primera posición para Yadip Mejía. Pablo Gómez Zuluaga, también de Colombia, obtuvo la segunda posición. Y Daniel Fernando Muñoz Pérez, otro colombiano, la tercera. Han dominado en tiro en casi todas las categorías la delegación colombiana. En el día de hoy también se jugó equipos mixtos en compuesto. Las medallas de oro fueron para Colombia, la medalla de plata fueron para Brasil y la medalla de bronce fueron para Chile. En la modalidad recurvo mixta, misma colocación en el podio. Colombia ha salido en el primer lugar, Brasil ha obtenido el segundo lugar, la medalla de plata, y por último Chile ha logrado también la medalla de bronce. A esta altura, faltando las finales del día de mañana, en individual compuesto, en individual recurvo, tanto masculino como femenino, el medallero queda Colombia con 2 medallas de oro, Brasil con 2 medallas de plata y Chile con 2 medallas de bronce. Veremos mañana quiénes son los que ganen sus medallas para seguir acumulando en este medallero de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Y de esta manera, a todo el mundo, a todo el mundo, escuchamos. En triatlón, el deporte que comulga 3 disciplinas como natación, ciclismo y pedestrismo, tuvo en Miguel Hidalgo al hombre de la jornada. El brasileño se impuso desde el agua, lo mantuvo en bicicleta y en el remate terrestre pudo mantener la diferencia para abrazar la medalla de oro.
Manuel Mesías quedó a 15 segundos del líder y así Brasil hizo el 1-2 en la rama masculina. Diego Moya, el chileno, fue el tercero. Ecuador, el odontólogo. Señoras y señores, en el día de hoy estuvo el triatlón femenino y masculino. Con todo arrancó la natación sudamericana acá en Asunción. Decíamos, prometíamos que uno de los deportes troncales iba a terminar marcando el amperímetro en el medallero final, y algo de eso va a pasar, ¿no? Por la cantidad de pruebas que se disputan en la natación. Bueno, hoy fueron nada más y nada menos que 12, de las cuales 9 ganó la natación brasileña, y no es para menos, porque de los 28 nadadores brasileños que fueron al Mundial de Budapest hace un par de semanas, 20 están acá demostrando la importancia que tiene para ellos estos Juegos Sudamericanos. Una de las figuras de la delegación de Brasil fue Gabriel Gonçalves, que brilló porque ganó en los 800 metros libres y a los pocos minutos se quedó con la prueba en 200 metros middle, así que ya tiene 2 medallas doradas ella, muy bien por la paulista de 24 años. Otra que brilló y mucho fue Stefani Balducini, que se quedó con los 100 metros libres, apenas 18 años, y ya está dando mucho que hablar a nivel sudamericano y también a nivel mundial, y además formó parte de la posta que ganó Brasil en los 4x200 libres, así que mucho para destacar por parte de esta joven brasileña. Quien terminó terciando en esta jornada que tuvo un predominio marcado de Brasil terminó siendo Argentina, que fue el único que ganó más de una medalla dorada, además de Brasil, porque Macarena Ceballos en los 100 metros pecho y en 50 espalda lo hizo Andrea Berrino. Digo, las dos albicelestes, las dos amigas, se han quedado con las sendas medallas doradas, quedando parcialmente, por supuesto, en el segundo lugar del medallero de este deporte de los principales, ¿no?, de estos Juegos. Y el único que se atrevió sacarle, arrebatarle alguna dorada en la natación masculina a Brasil fue Aruba. Sí, Miquel Schroeders, el hombre de Aruba, ganó en los 100 metros libres, dio la sorpresa desde el carril número 7. Claro, todo puede pasar en los 100 metros libres, es cuestión de décimas, es cuestión de brazada, es cuestión de la palma, de quién toca primero la pared. Bueno, se le dio a él, así que fue una de las figuras, ¿por qué no?, de esta primera jornada de la natación. Los mejores momentos de ciclismo mountain bike, que contaron con 7 delegaciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. La tabla del medallero tiene primera a Brasil con 2 oro, 1 plata, 1 bronce, y Argentina segunda con 1 plata, Colombia con 1 bronce. En el día de hoy se han disputado 2 categorías. Cross Country Olímpico fue la primera en disputarse, la competencia femenina, que tuvo como ganadora a Raiza Goulao Enrique, obteniendo el oro. La primera medalla para Argentina fue para Agustina María Apaza, consiguiendo la plata. Y Brasil también se hizo el oro con Ercilia Najara Ferreira. Con un tiempo de 1:28.25, Raiza obtuvo el primer puesto, 1:29.20 el segundo puesto para Agustina, y el tercero fue para Ercilia, la brasileña, con 1:29.50 en la modalidad masculina de cross country olímpico. También Brasil también obtuvo 2 medallas, una de oro, una de plata, y el podio lo completó Colombia. El brasileño Gustavo Javier de Oliveira, con 1 hora 29 minutos 56 segundos, fue quien lideró la prueba en la medalla de oro. La medalla de plata fue para José Gabriel Márquez de Almeida, 1 hora 30 y 29 segundos, y apenas centésimas atrás, 1 hora 30
52 segundos el colombiano Fabio Hernando Castañeda Monesalve consiguió la medalla de bronce. Culminó el día 1 de patinaje artístico de los Juegos Odesur ASU 2022. En la modalidad danza femenina, en primer lugar terminó la paraguaya Erika Alarcón con puntaje de 52.02. El segundo lugar fue para la brasileña Bianca Cortese con 51.43. En tercer lugar se ubicó la colombiana María Paulina Pérez con 44.20. Pasemos al repaso de lo ocurrido en la modalidad solo danza en la rama masculina. En primer lugar se ubicó el colombiano Brian Carreño con puntaje de 62.51. En segundo lugar, en el global de ambas series, el brasileño Eric Mexiukevicius con 53.74. Y el tercer lugar para el colombiano de 14 años, Yeshua Folleco, quien puntuó 44.55, por encima inclusive del argentino Juan Francisco Sánchez, candidato a la medalla porque la había ganado en su momento en los Panamericanos del 2019. 44.55 fue el puntaje de Folleco, el colombiano, y Sánchez, el experimentado patinador argentino, puntuó 44.35. De la modalidad solo danza pasamos al freestyle femenino. En primer lugar, en la sumatoria total se ubicó Paulina Ruiz Romero de Colombia con 58.50. En segundo lugar, Martina de la Chiesa de Argentina con 54.93. Tercera, también la argentina María Di Leone con 55.11. Recordemos que el programa largo se va a cumplir mañana, en el último día de actividad del patinaje artístico. Por último, pasemos al freestyle masculino. Lidera en esta modalidad Eric Mexiukevicius de Brasil con 65.57. Mejor puntaje para el brasileño. En segundo lugar, el colombiano David Rojas con 62.78. En tercer lugar, por de pronto, el argentino Macía con 62.30. Mañana 15:10 hora local se reanuda la competencia. Culminan las modalidades, las dos habilitadas, 4 en total, 2 en rama masculina, 2 en rama femenina del patinaje artístico de los Odesur ASU 2022. Estos son los mejores momentos del bádminton, en donde participaron 13 de las 15 delegaciones: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela. En el día de hoy la competencia fue por equipos, mixta, y tiene como primero en la tabla de posiciones a Brasil con 4 puntos, al igual que Perú y Colombia. Por detrás, Ecuador, Chile y Argentina con 3, Paraguay, Surinam y Bolivia con 2 unidades. Brasil ha vencido 5-0 a Ecuador, Perú 5-0 a Surinam, Chile 5-0 a Bolivia, Brasil 5-0 a Paraguay. Además, Perú venció 5-0 a Argentina, Colombia venció 5-0 a Chile, Ecuador 5-0 a Paraguay y Argentina se redimió venciendo 5-0 a Surinam. Colombia venció 5-0 a Bolivia. La semifinal será en el día de mañana. La número 1, Brasil frente a Chile. La número 2, Colombia frente a Perú. En Asunción 2022 arrancó la acción también en la vela, por supuesto. Esta vez en Encarnación. Claro, muchos de los deportes acuáticos se están haciendo allí y la vela es uno de ellos. En ese contexto arrancaron 5 clases ya pensando en las medallas, con buenas perspectivas, y muchos de ellos, de los que están punteando, son albicelestes, un poco marcando la tradición en este deporte. Una de las que picó en punta, decimos, es Luciana Cardoso, que en laser radial ganó las 2 regatas de la jornada, suma 2 puntos, así que quedó a lo más alto de las posiciones, porque claro, quien menos puntos sume al final de la semana va a ser quien se lleve la medalla dorada.
Mientras tanto, en Laser, pero en la clase masculina, en Laser estándar o ILCA 7, Francisco Guaraña se quedó con el segundo puesto en la primera regata y el primer puesto en la segunda regata para sumar 3 puntos y quedar, en una buena referencia, buena perspectiva de cara al segundo día. En Sunfish es Constanza Olivares quien ya está bien arriba, otra albiceleste que está muy bien posicionada porque ganó las 2 clases en Sunfish, son para ella, para Constanza Olivares. Y entre los hombres en Sunfish hubo una excepción, porque el colombiano Simón Gómez fue quien ganó las 2 regatas, así que el colombiano quiere de a poquito ir llegando a las medallas, quedarse en lo más alto. Por ahora sumó 2 puntos, así que está en lo más alto de las posiciones de su clase. Y por último en Snipe, la clase mixta, hubo una sola regata y Augusto Amato y Florencia Galimberti, los 2 argentinos, se la terminaron llevando, así que suman un solo punto en la tabla general. Esto es largo, es claro, pero bueno, de a poquito van marcando tendencia aquí, en Asunción 2022. En ecuestre, 3 disciplinas se desarrollaron en Asunción 2022. Primero, adiestramiento en equipo mixto en el Club Hípico Paraguayo. Brasil fue el líder y Argentina terminó en segundo lugar. Mientras tanto, Víctor Trielli y Paulo César dos Santos, brasileros ambos, hicieron el 1-2 en adiestramiento individual mixto a primera hora y pudieron sostener el liderato en el segundo turno. El podio parcial lo completó Caroline Malman de Uruguay. Además, Vinicius Miranda y María José Granja fueron cuartos y quintos respectivamente. Se desarrolló la competencia del físico-culturismo en el marco de la edición número 12 de los Juegos Sudamericanos de Odesur Asunción 2022. Fueron consagrados los nuevos campeones en la modalidad masculina del Men Psyches, con el venezolano José Alberto Eurea consiguiendo la medalla de oro. Completaron con plata Josué Luis de Jesús de Ecuador y con el bronce Emiliano Hernández Delgado. En el Game Classic, el vencedor fue el venezolano Enrique Linares. La medalla de plata quedó para Tomás Guido Flamini de Argentina y con el bronce completó el podio Michael Delgado González de Colombia. En el fitness coreográfico masculino, entre los vencedores destacó el ecuatoriano Darío Alejandro Molina con la medalla de oro, Juan Gabriel Ojeda de Venezuela con la medalla de plata y Pablo Ignacio Matus de Chile con la medalla de bronce. En la rama femenina, en el fitness coreográfico, la vencedora fue la venezolana Alexandra Santos Leal. En segundo puesto con la plata quedó María Betania Pérez de Paraguay. Con el bronce completó el podio Macarena Belén Figueroa de Chile. En bikini fitness hasta 1,63 metros en femenino, la medalla de oro quedó en manos de la paraguaya Silvia Paola Patiño. Medalla de plata para Lilian Araceli Benítez, también de Paraguay. Con el bronce completó el podio Michelle Alejandra Hernández de Venezuela. En bikini fitness de más de 1,63 en femenino, la campeona continental fue la ecuatoriana Rafaela Cornejo. En segundo puesto quedó Zarelis de Jesús Gómez de Venezuela y completó el podio la argentina Joana Beatriz del Pórtico. Para cerrar la competencia del físico-culturismo, certamen que se desarrolló en el FanFest del predio del Comité Olímpico Paraguayo. El sueño suramericano, los Juegos Odesur, los Juegos Suramericanos, la 12ª edición inició en todos los deportes y por supuesto uno de los atractivos, el fútbol playa. En el Estadio Mundialista de los Pinandí se enfrentaron Argentina y Venezuela en primer turno en esta primera jornada de la competencia. Gran victoria del albiceleste por el marcador de 6-4 con una superioridad en el tema futbolístico y por sobre todo muy fino en los goles. Los goles justamente en Argentina, en 3 ocasiones apareció Lucas Poncetti de muy buena actuación y también haciéndose figura en el albiceleste, también con grandes intervenciones del guardameta. Se anotaron en la lista de los goleadores Pomar, Medero, Benaducci, entre otros, y en el elenco venezolano aparecieron como goleadores Alberto Muñoz, Reni García, Robert Pérez y Borges, pero no le alcanzó la cantidad de goles. Por lo tanto, Argentina comenzó con el pie derecho en este sueño suramericano, primera jornada. Gran victoria del albiceleste, 6-4.
Por el lado de Paraguay y Uruguay, la selección albirroja ante su público ha cosechado una gran victoria de 7-4 en un partido con muchas fricciones y que también tuvo de todo hasta un expulsado. Amado Rolón, Joao Rolón, Valentín Benítez en 3 ocasiones y Milciades Medina también anotándose entre los goleadores de la selección albirroja. Y también en Uruguay aparecieron Santiago Miranda, Láenz e Ignacio Di Velo, aunque Miranda tuvo una de cal y otra de arena, siendo que también ha convertido un autogol. Fue expulsado Agustín Quinta en Uruguay, que quedó con uno menos ya casi al final del partido. No le alcanzó, se complicó en los últimos tiempos Uruguay, que intentó de todas las maneras, de todas formas para poder llegar al empate, pero finalmente Paraguay se quedó con la gran victoria 7-4 en esta primera fecha de los Juegos Suramericanos en el fútbol playa. En la segunda fecha, Paraguay estará enfrentando a la selección argentina y la selección uruguaya va a enfrentar a la selección peruana, que quedó libre en esta primera jornada, y en la segunda fecha queda libre la selección venezolana. Los Juegos Suramericanos que dan mucho de qué hablar, con grandes competencias y ni qué decir, con un alto nivel en el fútbol playa.